A Fray Carlos Moisés Báez, quien nos disertará sobre los elementos antropológicos en la carta a un ministro de San Francisco de Asís, un eco catequético de la teología del encuentro. Su tutor ha sido el reverendo padre Dr. Fray José Alberto Suárez, y el jurado estará conformado por los presbíteros Javier Muñoz y Bersani Ramírez. Adelante. Paz y bien. En la economía de la salvación, Dios siempre tiene la iniciativa de venir al encuentro. Felicísimo Martínez. Seguramente hemos de preguntarnos cómo un santo de la época medieval, de hace 800 años atrás, nos puede comunicar un mensaje y cómo actualmente podríamos llevarlo a la vida pastoral. Para poder comprender todo este hecho, debemos hacer un pequeño paso por la historia, específicamente por la Edad Media. Luego que el Imperio Romano cae y el Imperio Bizantino sube al poder, se estructura de una manera muy especial una sociedad muy marcada en la Europa, tanto oriental como occidental. Se da paso de una manera muy significativa a la Iglesia dentro del gobierno social y político, que constituyen todos los espacios de la cristiandad para la época. Hay un dato sumamente interesante en este hecho, y es que a medida que van avanzando los siglos que constituyen todo el periodo medieval, también se va teniendo de una forma muy significativa la vida consagrada. Pasamos de los padres del desierto a la vida monacal, una estructura mucho más organizada y con una regla propia, específicamente con San Benito. Hay muchos otros acontecimientos que van delimitando la sociedad europea, como lo es el renacimiento carolingio, las cruzadas, el nacimiento de la escolástica, todos estos detalles significativos, históricos, concretos, que van modelando de un modo más detallado la sociedad en la que va a nacer San Francisco de Asís. Sin duda alguna hay muchos acontecimientos y muchos detalles que seguramente hemos escuchado del seráfico padre, San Francisco de Asís, historias, cuentos, anécdotas, pero detrás de todo esto hay una profundidad teológica sumamente importante y significativa que le va a dar riqueza de una manera particular a toda la historia de Francisco dentro de la Iglesia y por supuesto también a sus enseñanzas. Cabe resaltar que todo esto tiene su centralidad en la conversión de Francisco. No podemos entender el cántico, las reglas o las otras enseñanzas del seráfico padre si antes no nos detenemos a estudiar un poco la vida de San Francisco de Asís y cuáles son los elementos que están escondidos detrás de toda su historia. Lo primero que debemos tener presente es que Francisco era un joven alegre, propio de la época, que se caracterizó por ser un burgués con grande estabilidad económica. Una de las cosas que siempre resalta era la alegría con la que se identificaba este hombre en la Edad Media. Incluso era llamado trovador. Una de las características que identificó a Francisco fue siempre la cercanía con sus amigos y con las personas que estaban en torno a él. Esta cercanía es clave fundamental para poder leer de una manera teologal, con ojos de Dios, la conversión de San Francisco. Francisco experimentó muchas cosas en su vida. Antes de poder llamarlo Francisco, debemos conocer que fue un hombre que experimentó la frustración, específicamente de sus sueños. Vivió el miedo en la guerra, porque fue en la guerra, experimentó el dolor en la enfermedad, y todos estos elementos se enfrentaron en su carne, con la única diferencia que Francisco pudo ver en cada uno de estos acontecimientos con ojos teologales la presencia de Dios dentro de él. Otro de los detalles que marca la vida de Francisco de Asís es la capacidad de apertura. Francisco siempre estuvo abierto al encuentro con Dios, y a pesar de que en él hubo siempre duda en los primeros pasos de su conversión, existe el hecho de que en su corazón había algo que lo movía latentemente. Y es que por ello él se da la oportunidad de conocer a Dios en la grandeza de su ser, y esa grandeza la conoció en Cristo.
Uno de los elementos más significativos de la vida de Francisco de Asís en toda su historia es que él conoció a Cristo primero en las Sagradas Escrituras y después en su carne, es decir, en su ser. Hay N cantidad de versículos de las Sagradas Escrituras, del Evangelio de Mateo, del Evangelio de Lucas, que Francisco cita entre sus muchas enseñanzas, pero ya es significativo el hecho de que toma de nuestro Señor Jesucristo Francisco el hecho de ser siempre menor y servidor entre los hombres. Cuando llegan los primeros hermanos a la presencia de Francisco, porque les parece sumamente curioso este estilo de vida que él está teniendo, que le está formando, ellos deciden ir al Papa para que él apruebe su estilo de vida, una primera regla, la cual nosotros franciscanos llamamos protorregla. Estas reglas son estos fragmentos del Evangelio. Actualmente nosotros tenemos la regla no obulada y la regla obulada, y todo ello es una experiencia del recogimiento o de los frutos de los primeros pasos de la fundación de la orden. Esto lo digo porque hay muchos elementos de la experiencia viva de Francisco y de los hermanos dentro de él, específicamente la regla no obulada. Después de todo este paso es importante conocer que, aparte del cántico del hermano Sol, que es lo que más conocemos de San Francisco, hay muchos otros documentos que se redactaron a partir de sus enseñanzas. Las admoniciones, la carta de San Antonio de Padua, las propias reglas, entre otras cosas. Sin embargo, lo que recalca hoy para nuestra ponencia, o para mi ponencia en este caso, es la carta a un ministro. Específicamente nosotros no sabemos cuál es la fecha de la elaboración de esta carta. Por lo que la carta contiene, sabemos que es una respuesta que Francisco está emitiendo a una situación de un hermano ministro que para la época era sumamente complicado para los ministros, porque no habían iniciado, se estaban teniendo que ver las primeras constituciones, los primeros pasos dentro de la iglesia. Y venían hombres de todas partes de Europa, entonces era un poco complicado. El hecho es que esta carta recoge toda la experiencia de la conversión de Francisco, el encuentro con Cristo, la experiencia de encontrarse en soledad, el dolor, el sufrimiento, pero sobre todo el poder reconocer a Dios a partir de la fragilidad humana, que es clave fundamental en la vida de Francisco. La carta al ministro comienza bendiciendo a este hermano. Francisco es sumamente gestual y se va a caracterizar porque en toda su vida y en todas sus enseñanzas hay muchos gestos, que es lo que hace que sea un hombre de contacto, de relación y sumamente gestual, emulando de una forma significativa a nuestro Señor Jesucristo. Entre los santos podríamos decir que es el que más se parece a nuestro Señor. Aborda de un modo significativo el problema de este hermano ministro y le pregunta que hay un hecho que está determinando que él pueda ser feliz y que está preocupando su alma. Este hecho Francisco ya lo denota como una capacidad de encuentro, es decir, que el pecado de un hermano siempre va a ser posibilidad para encontrarnos con la gracia. Y esto es porque el pecado también es una forma de encontrarnos con Dios, donde podemos descubrirnos como personas, como hombres, y podemos descubrir nuestra fragilidad. El pecado puede tener dos puertas. Uno, introducirnos al vicio y quedar en el vicio dando vueltas hasta formar un buraco de donde no podemos salir. O dos, darnos espacio a la gracia. En la gracia nosotros como personas somos recreados y somos recreados en torno a Cristo. La carta va a desplegar muchas otras líneas, se va a centrar de una manera muy significativa en el perdón y en la misericordia. La misericordia es un lugar teológico porque a partir de ella el hombre reconoce su propia fragilidad para poder leer, entender, comprender y asimilar de un modo significativo la fragilidad del otro. De ese modo nosotros como personas a imagen de Dios nos complementamos. Es decir, nunca podemos oírlo, siempre necesitamos de la presencia del otro. Las otras líneas que van discurriendo entre la carta abordan el hecho de que no se debe cambiar a la persona. Francisco hace énfasis en que debemos siempre dar gracias a Dios en la oportunidad que tenemos para abordar este hecho. Y no quieres que Él sea otra persona, sino lo que Dios te ha dado, es específicamente la carta, dándonos a entender que dentro de ella hay un paso más significativo a la posibilidad de encuentro. Y en el encuentro nos complementamos a imagen de Dios, que es tres y es relación, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El resto de la carta contiene todo el procedimiento concreto de un modo ordenado y significativo, resalta la obediencia, la figura del custodio como padre, como hermano y protector, que de una manera significativa emula el rostro de Dios en la vida fraterna de los hermanos menores. Muchas gracias.
Se abre el ciclo de preguntas. Buenos días para todos. De verdad que este tema me apasionó a mí también cuando leía la tesis de este elemento antropológico en la carta de un ministro de San Francisco de Asís, que en el fondo estudia toda la humanidad, la sociedad presente, el pasado, el futuro, la parte social, la cultura social, el contexto de la costumbre, los mitos, creencias, normas, valores y toda la rama de la lingüística, teología, antropología, todas estas cosas, y a nivel de la educación. Este recorrido que ha planteado y que hemos escuchado, pues tiene un desarrollo de la identidad eclesial y de la vida consagrada, ¿no? Y de la vida de San Francisco de Asís, que soy su admirador también, he leído bastante sobre él, y cuando el padre me decía que quería ser curado, yo como no, con mucho gusto. Y todo esto, pues, la voz de Dios transforma los corazones de San Francisco, ¿no? Y la inquietud mía en medio de todos estos capítulos es sobre todo esta carta que tú has presentado al ministro de San Francisco. Yo he puesto varias características. Es una catequesis sobre la misericordia, la gracia que encuentro, como tú lo has planteado, y la situación del hombre en sus circunstancias. No podemos juzgar a nadie. Nosotros estamos acostumbrados a hacer juicios a priori, y esos juicios pues llevan a condenar a una persona. Y el fraile no puede amar a Dios porque toda su realidad se la impide, todo el contexto que nosotros vivimos, y todo eso lleva al hombre a buscar la gracia por la estabilidad fraterna emocional, como todo lo planteaba en la vida de San Francisco, ¿no? Los fracasos, éxitos, por la parte humana y espiritual. Mi pregunta es, en medio de las emociones a nivel de San Francisco y de ver la vida interior del hombre, actualmente se puede dar una conversión en el hombre de hoy. Gracias. Yo creo que es sumamente significativo que el hombre primero tenga la capacidad de encontrarse, porque las emociones, la conversión, de hecho toda nuestra fragilidad humana es punto de posibilidad, y tener capacidad de conversión pues todos la tenemos y actualmente la podemos experimentar. De hecho tenemos santos en nuestro siglo, en nuestra época. Hace significativo este proceso el hecho de que la persona primero quiera encontrarse, porque si no se encuentra no va a poder encontrar a Dios y no va a poder encontrar al otro. Eso es sumamente significativo. Hay muchas cosas por las cuales en la justificación de la investigación hago eco de esta carta como un puente significativo para la pastoral catequética específicamente, porque hay muchas cosas que en la sociedad actual, pues bueno, se nos venden como agentes distractores de lo que verdaderamente son, y cada día pues pasamos a ser menos humanos, menos sensibles, menos actuales, menos misericordiosos. Buenos días. Fray Carlos, bueno, te felicito por tu trabajo y tu reflexión, tu investigación sobre este tema tan actual, ¿no? Desde la teología, ver cómo las relaciones interpersonales son una posibilidad del encuentro con Dios, incluso cuando esas relaciones son desencuentros, son motivo de dolor, de sufrimiento, y que nace precisamente inspirado del hecho de la encarnación, como Dios para salvarnos se ha rebajado, ha vivido esa génesis para llegar pues hasta nosotros y poder levantarnos, pensando siempre en nosotros. En su trabajo pues también me he deleitado con la lectura, porque nos has hecho entrar en contacto con toda esa realidad hermosa que falsamente se ha considerado como la época oscura de la Media. Tristemente, ¿no? Porque sabemos que es una época de una
gran iluminación, de una gran presencia de esa humanidad rescatada y renovada en Jesús, en Cristo. Y nos has puesto en contacto con la vida de este gran hombre, San Francisco de Asís, que como el Padre Javier también estamos conectados porque tenemos parroquias franciscanas. Ahí el Arenal, San Francisco de Asís, el Arenal y San Antonio de Padua, pues un discípulo también querido de San Francisco. Entonces, Francisco ha sido sin duda un referente a lo largo de la historia como un modelo de hermandad, de encuentro, de superación de su debilidad, pero a través de la entrega generosa con Dios. La premisa en su investigación es que el pecado, sobre todo el pecado del hermano, ¿no?, y la debilidad de nuestro prójimo que nos afecta, es una puerta verdadera para la gracia, para el crecimiento, para el encuentro con Dios. Pero hay una tendencia no natural en el ser humano ante el sufrimiento, ante las confrontaciones, ante los conflictos, ante los desencuentros, que es aquella fuga mundi o exterminar la cizaña, que decía el Evangelio. O me aíslo, no soporto a las personas, me voy, me salgo, como dicen mucho en los grupos apostolados, se vive mucho esto. No puedo con la gente, he estado haciendo un trabajo muy bonito, pero no puedo seguir, me voy, la fuga, que es lo que quería el hermano, ¿no?, el ministro. Y lo otro es, Señor, arrancamos la cizaña. Y el maestro dice, no, déjela que crezca. Hay que vivir, la semilla tiene que crecer con la cizaña. Y cuando leía esto, se me vino la experiencia que tuve cuando íbamos a la cárcel. Yo trabajé alrededor de casi 5 años allá en la cárcel, primero acá, en Glorias Patrias, y luego íbamos los sábados y también los domingos al Estanquillo, en Lagunillas. Y cuando íbamos en un fin de semana nos encontramos una señora que nos distinguió como seminaristas y nos habló amablemente, preguntándonos, ¿y qué hacen? ¿Qué hacen ustedes? Nosotros vamos a la cárcel, vamos a evangelizar y a tratar pues de ayudar a los privados de libertad. Y su semblante cambió inmediatamente. Y digo, esas personas no cambian. Y yo no entiendo por qué la Iglesia, en vez de ayudar a las personas que han sufrido sus fechorías, entonces consienten a los que las han provocado. Porque ella nos dijo que ella estaba una persona que le había dicho, había acabado con la vida de su hijo. Entonces, bueno, allí le tratamos de explicar qué era lo que el Señor nos había mandado a hacer en el mundo, no buscar a los sanos, sino a los enfermos. Y bueno, pero allí estaba esta realidad, ¿no?, para manifestar un poco esto. Entonces, toda esta realidad nos presenta la pregunta, ¿cuál es ese elemento, esos elementos catequéticos esenciales que nos permiten abordar las contrariedades, los sufrimientos, como una oportunidad para encontrarnos pues, con el Señor, para encontrarnos con el perdón? Y la otra, ¿qué sería necesario para aprovechar la frustración como la posibilidad de vivir en comunión, la frustración del desencuentro como una posibilidad para estar en comunión con el otro? Ese sería pues ese elemento necesario. Gracias, hermano. Bueno, respondiendo a la primera pregunta, el primer hecho es reconocernos humanos, el primer elemento es reconocernos humanos y tener apertura a Dios. Francisco no entendió esto sino hasta que tuvo la oportunidad de encontrarse con Cristo de una forma significativa.
Por eso las llagas de los leprosos para él se volvieron también un hecho dulce en la experiencia de conversión. Lo otro es poder encontrar los elementos propiamente antropológicos, la amistad, el perdón, la misericordia, todo eso forma parte de nuestra condición como hombres, como personas. Y a partir de ello nosotros podemos recrearnos en la presencia de Dios. Esos son los elementos más significativos y el hecho principal de todo ello es aprender a mirar todo como los teólogos. Yo creo que ahí está la experiencia. Y lo digo es porque a partir de eso Francisco se pudo descubrir hermano en Cristo y hijo del Padre de una forma predilecta. Por eso llaman todas las criaturas hermanos, a la madre tierra, al hermano sol, a la lluvia, entre otras cosas. Para partir de la frustración siempre es muy complicado, porque por lo general nosotros como seres humanos tendemos a proyectar en los demás nuestras propias frustraciones y debilidades. Una clave fundamental en todo esto creo que es el hecho de la humildad, de hacerse pequeño. Y también lo vivió de una forma significativa Francisco, teniendo y entendiendo con profundidad los pasos de Cristo. Es decir, la kenosis de la que ya ustedes hablaban, no solamente en el portal de Belén, sino también en la cruz. La frustración siempre va a ser posibilidad de encuentro, pero para que ésta sea significativa, tiene que tener gestos concretos, expresiones, compañía, es decir, tiene que sentir que la otra persona también está allí con él, entendiéndolo, comprendiéndolo y no juzgándolo, sino dando la posibilidad de que él encuentre en este hermano un reposo o un lugar teológico, es decir, un lugar donde se sienta amado por Dios. Muy bien, agradecemos a los padres y nos alegramos de que hayan disfrutado de la lectura de la espiritualidad franciscana dentro del ámbito del estudio teológico. Viviendo también con Carmen en la misma casa, doy testimonio de que se esforzó, que fue un trabajo de meses breve, muy intenso, en el que trabajó con todo el corazón, poniéndole fuerza, poniéndole investigación y dedicándole tiempo a eso. Entonces, valoro también mucho el trabajo, la intensidad con la que se dedicó a esta cuestión. Y una de las cosas interesantes de esta investigación, de presentarla sobre todo en este ámbito, es que a veces tenemos una idea errónea de Francisco, ¿no? Nos imaginamos a Francisco que andaba caminando por el bosque y cantando a los pajaritos, y ese es San Francisco, solamente, ¿no? San Francisco andaba por allá, como que, ¿sabes?, medio hippie, en el 1200, y no, él hablaba con los pajaritos, y cargamos ese mito de un Francisco que está como perdido por allá, y las películas nos transmiten esa idea. Y el trabajo que Carlos nos ha ofrecido nos da la oportunidad de entrar a Francisco por otra puerta que es muy desconocida. Francisco es un escritor. A Francisco le gustaba escribir. Él, cuando iba con su secretaria de aquí para allá, llevaba una tablita, la pluma, la tinta, los instrumentos escritorios, y le gustaba escribir, o a él o a un secretario, porque le gustaba comunicarse con los frailes. Entonces, a diferencia del mito de ese Francisco medio selvático y todo, que lo hacía a veces, él también era un hombre que le gustaba manifestarse, comunicarse con los frailes, transmitir, responder las necesidades de los demás, con el ejemplo primero que todo, pero también con la palabra escrita. Francisco se comunica a través, como dijo Carlos, están las reglas, están los consejos o admoniciones, escribe oraciones, escribe cartas generales y escribe cartas personales como esta a un hermano ministro, en las que quiere responder a las interrogantes. Entonces, como valor principal de ese trabajo que ha hecho Carlos, ha sido la oportunidad de darnos una ventana de lectura diversa de Francisco, que va más allá del que vamos viendo por ahí los libritos que compramos en las Paulinas, ¿verdad? Entonces eso nos permite, lo que estamos aquí escuchando, más allá del librito de oraciones, que San Francisco habló con el pajarito allá, hoy salimos de acá diciendo, mira, Francisco es un escritor también, y un escritor que va directo a una teología que Fray Carlos ponía acá, ¿no? Que es la teología del encuentro. Escribe para que la persona se encuentre y vaya más allá de no, esto que los padres resaltaron muy bien, que lograron apreciarlo, ¿no? Eso porque que se comunica, Francisco quiere encontrar y ir más allá del pecado que se puede juzgar de forma muy superficial. El doctor no tiene derecho a hacer preguntas, así que solamente hago esta breve conclusión para resaltar y para que sinteticemos y podamos llevarnos una riqueza hoy en particular de esta exposición que ha hecho Fray Carlos. Así que gracias, Fray.
Agradecemos a Fray Carlos que a modo de contento y felicitación le brindamos un aplauso.